Mis hermanos, buenas noches, bienvenidos. Tengo hoy el placer de acompañarles en esta opción de clase de discipulado. Padre, estamos acá reunidos, congregados de una forma virtual, quizás distinta a la que nos gustaría, Señor, pero con el propósito enorme de que tú seas exaltado y glorificado. En esta noche, Señor, venimos a iniciar este proceso de discipulado básico virtual, Señor, en donde queremos aprender de todas estas bendiciones tuyas. Y te pedimos, Padre eterno, que tú nos abras el entendimiento. Te pido, Señor, que tu espíritu que mora en nosotros active en nuestros corazones esa necesidad, Señor, de aprender más y más de ti. Danos hambre y sed de justicia para ser saciados, como lo dice tu palabra ya en Mateo capítulo 5. Yo te pido también que utilices este instrumento, este micrófono, Señor, no para que yo dé mis propias apreciaciones, sino en cambio para que tu gloria sea sobre todas las cosas y tú seas exaltado. Yo te pido que utilices mis labios, mi mente, mi corazón, para ser sencillo, pero autoritativo, en el sentido de que hable con autoridad, con la autoridad que tu palabra manifiesta. Pero permíteme ser, Señor, también práctico para que todos mis hermanos puedan entender y comprender las bendiciones gloriosas de tu reino. Señor, que tu misericordia nos alcance siempre y que podamos ser estos sumergidos absolutamente en este océano maravilloso de tu conocimiento. Permítenos que además de eso también podamos aprender juntos de tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos, es un privilegio verles. Amén. Y hoy vamos a ver esta clase muy hermosa que se llama qué es el discipulado? Para que nosotros entendamos, yo siempre he creído que es importante que todos tengamos conocimiento con respecto a qué es lo que vamos a aprender. Que inicialmente pues vamos a buscar un objetivo principal y el objetivo principal de la clase es entender y escudriñar con base en la palabra de Dios el real significado del discipulado y las implicaciones que debe tener para el cristiano. Entonces les cuento otra vez. En la clase de hoy, el objetivo principal es que entendamos. Y eso es un reto, ¿cierto? Usted me puede decir, hermano, yo a veces no entiendo, pero no se afane. Nuestro objetivo principal hoy es que entendamos. Y segundo, que nos demos el espacio para escudriñar con base en la palabra de Dios el real significado del discipulado, ¿cierto? Es decir, nosotros vamos a no solamente a entender qué es la parte principal, no solo a escudriñar, sino que vamos a revisar cuáles son las implicaciones que tiene para mi vida, para mi alma, para mi corazón, y cómo puedo yo realmente ser un excelente cristiano. El discipulado no tiene otro propósito sino ese. Vamos a llegar a unos acuerdos comunes que me parecen fundamentales, y el primero de ellos es que vamos solamente a tomar como la base principal la palabra de Dios, la Biblia. Normalmente cuando uno va a aprender cualquier tema debe ir al libro base, debe ir al libro esencial. Para el cristianismo y para el discipulado como tal, la Biblia es nuestro libro base. Lo que yo quiero es que primero tengamos una sección en donde veamos la clase. Voy a tratar de ser una persona diligente en el propósito de que ustedes me entiendan. Entonces voy a ir con calma, sin afán, lentamente para que todos entendamos el propósito de este discipulado. Y lo que vamos a permitir entonces es que al final de esta clase, pues usted va a tener una sección para preguntas y respuestas, que es el punto 2 o el acuerdo 2 que les estoy señalando ahí de nuestros acuerdos comunes. ¿Listo? ¿Qué otra cosa me gustaría que revisáramos? Y es que pues debemos tener una actitud para aprender. Yo no me sé todo, seguramente usted tampoco lo sabe todo, y cualquier persona en el mundo no lo sabe todo, así que tenemos que tener una disposición siempre para aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Todo el cuarto es que el discipulado no puede ser efectivo si usted no saca un tiempo para orar y para leer la palabra y tener relación con el Señor. Esto también es importantísimo, es decir, de nada sirve que nosotros aprendamos unas lecciones y que sepamos más de la profundidad del Evangelio si solamente lo tomamos como un acto académico, como un acto del colegio, como un acto de la universidad o como un acto de una escuela. Es decir, no funciona en este caso
que nosotros acumulemos conocimiento si no lo acompañamos de una vida de oración y de relación con Dios. Esos son los otros acuerdos a los que debemos llegar. La quinta implicación de los acuerdos comunes es que al final de la clase usted debe buscar algo importante que se le haya quedado, es decir, una aplicación personal de la clase. Siempre que termine una clase, revise cuál fue la frase, el tema, el verso bíblico, aquello que más le llamó la atención. Y por favor nos lo comparte, porque pues la idea es que todos, por supuesto, pues estemos en ese propósito. Y lo último es que les tengo una muy buena noticia. Estas clases van a ser grabadas, o se están grabando en estos momentos, se está grabando la clase. Y esos recursos, estamos buscando la manera que queden en un canal de YouTube para que usted pueda ingresar en el momento que desee y pues pueda volver a ver la clase, repasarla y pues que no, digamos que la clase tenga una practicidad importante. Ahí les estoy mostrando de dónde sacamos nosotros el discipulado. Inicialmente son 5 lugares donde yo personalmente, junto con el pastor, sacamos los recursos. El primero de ellos es la palabra del Señor, porque es nuestra norma. Si no sacamos el discipulado de ahí, estamos en serios problemas. El segundo de ellos es una guía que se llama Fundamentos de Fe, es de Grace Community Church, que es una iglesia en los Estados Unidos, más especialmente en Los Ángeles, y allá es una iglesia muy fundamentada, donde está el pastor John, y ellos tienen ese material. El tercer recurso es a través de otro grupo de hermanos, pero que están en Washington, que se llaman 9 marcas de una iglesia saludable. Esos hermanos tienen unas clases que se llaman las clases esenciales. Entonces, en esas clases esenciales, pues incluyen clases de discipulado. El cuarto recurso que utilizamos es del Instituto de Integridad y Sabiduría de Santo Domingo en República Dominicana. Allá tienen varios discipulados bíblicos de donde tomamos también recursos. Y el quinto es libros dependiendo de la clase que vayamos a ver. Si vemos Biblia o qué es la Biblia, pues habrá unos libros especiales donde nosotros consultamos. Bueno, muy bien, vamos a arrancar con la clase de hoy de qué es discipulado. Y lo primero es preguntarles a ustedes en qué piensan cuando escuchan la palabra discípulo, o qué les recuerda o qué se le viene a la mente cuando usted escucha la palabra discípulo. Yo sé que muchos han escuchado esta palabra, ¿cierto? Y quizás algunos tengan una definición clara de qué es un discípulo, pero de pronto otros no. Entonces me gustaría saber de entrada qué piensan cuando escuchan la palabra discípulo. La hermana Milady Suárez me dice que es un alumno, un aprendiz. Muy bien, estoy de acuerdo, muy bien. ¿Alguien más me quiere dar su concepto de qué es un discípulo? Persona que sigue unas enseñanzas, dice Adriana Jiménez, muy bien, claro que sí. Entonces vamos a mirar bíblicamente qué es eso, ¿listo? La Biblia lo presenta como alguien, es decir, una persona que sigue la vida y las enseñanzas de otra persona. Eso es un discípulo. Ojo, que en la definición dice que sigue la vida, no solo las enseñanzas. Es decir, que imita a aquel que representa su referente. Y esto es fundamental. Como todos lo sabemos, el último mandato de Cristo a sus seguidores que aparece en Mateo capítulo 28, ¿cierto? Vamos a ir allá. Usted puede ir con su Biblia física o su Biblia digital, cualquiera de estas que quiera, ¿cierto? En Mateo, en el capítulo 28, en los últimos versos, desde el verso 19 hasta el verso 20, dice la palabra del Señor en la versión 60, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, nótese que no solamente implica en este mandato que manda el Señor, simplemente invitarlos, que vayan a la iglesia, que participen, no, sino que representa una acción de enseñanza. Esto que estamos haciendo acá,
hace parte del discipulado que Dios quiere. En la siguiente parte, pues les puse qué es un discípulo, ¿cierto? Entonces, si usted se da cuenta, hice una introducción y ahora aparece el número 1, que es el que le estoy señalando acá. No sé si lo pueda ver. Y le estoy preguntando qué es discípulo, ¿cierto? O qué es un discípulo, para que usted lo tenga claro. ¿Listo? Entonces, vamos a ver a través de la clase de hoy las consideraciones bíblicas de la marca de un discípulo. Es decir, ¿cuáles son las características principales que debe tener un discípulo de Cristo? Porque ya vimos que un discípulo es alguien que sigue a un maestro, no solo sigue sus enseñanzas, sino sigue su vida. Vamos a ver dentro de estas características cuáles son las consideraciones bíblicas, porque esa fue nuestra alianza al principio, ¿cierto? Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a la marca. ¿Qué es marca? El distintivo, ¿qué hace a un discípulo característico de una manera o de otra? ¿Listo? Y la primera de ellas se llama la respuesta al llamado inicial de Dios. Muy bien, y si usted me puede acompañar, puede ir conmigo al libro de Marcos, al capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 16, o voy a leer para ustedes, desde el verso 16 hasta el verso 20. ¿Listo? Mire lo que dice la palabra del Señor. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid, es decir, los invitó, es decir, los llamó, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y nótese la reacción de ellos. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Es decir, Cristo los invita y ellos no dicen muchas gracias o te llamo luego. No, luego de que Cristo dice eso, ellos dejan sus redes y le siguen. Estamos hablando de Simón y de Andrés. Simón, uno de los discípulos que después sabemos que se va a convertir en Pedro, el Señor lo llama en griego Pedro, ¿cierto? Pero mire lo que dice el verso 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los que los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces, el Señor a sus escogidos, a sus hijos, los ha llamado. ¿Y cómo los ha llamado? A través de la predicación de la palabra del Señor. Entonces, la primera pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿soy yo un discípulo de Cristo? ¿Soy yo un seguidor de Cristo? Y como estamos viendo las consideraciones bíblicas de un discípulo, entonces lo primero que nos podríamos preguntar es, cuando yo oí la palabra del Señor, ¿lo seguí? ¿Fui sin condiciones? ¿Fui con el propósito, con el anhelo o no? Entonces, nótese acá que es muy importante que usted tenga en cuenta esto. Que usted haga un análisis si usted realmente ha querido seguir a Cristo o ha sido rebelde contra Cristo, ¿cierto? Lo he escuchado muchas veces, en muchas ocasiones, de muchas maneras, ¿cierto? Entonces, un verdadero discípulo es aquel que responde al llamado inicial de Dios, ¿cierto? Y solo voy a enfatizar en eso, ¿listo? Obviamente, nosotros sabemos que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Así que Él a sus verdaderos discípulos, ¿cierto? Cuando los llama, ellos inmediatamente reaccionan. La palabra del Señor dice en Juan, en la parábola del buen pastor, ¿cierto? Que el buen pastor su vida da por las ovejas, pero que además las ovejas oyen su voz. Y dice la Biblia, y yo las conozco y me siguen, ¿cierto? Es decir, nosotros como ovejas del Señor escuchamos la voz de Dios cuando su palabra es predicada, cuando entonamos alabanzas al Señor, cuando estamos en relacionamiento con nuestros hermanos y los temas son espirituales. Y en esos casos específicos podemos acudir de forma gozosa y maravillados y decir, estoy respondiendo
al llamado del Señor. Eso es una respuesta. ¿Cuándo hay más respuestas? Por ejemplo, cuando usted está alejado, ¿cierto? De pronto usted no ha querido ir a la iglesia o no ha podido, de pronto usted está en una situación de pecado, de pronto usted ha querido alejarse, quizás ha estado deambulando de iglesia en iglesia tratando de buscar cuál es el mejor lugar, ¿cierto? Entonces, en esos casos específicos, ¿está usted escuchando la voz de Dios? ¿O quiere usted escuchar la voz de un pastor o de un predicador o de un maestro del Señor? ¿Estamos entendiendo? Entonces, eso es fundamental. Acá nosotros somos discípulos de Cristo. No somos discípulos de nadie más. Está bien que vamos a una iglesia local, que amamos a nuestros líderes, que amamos a nuestro pastor, que amamos a las personas que nos apoyan espiritualmente, pero nosotros somos seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque respondemos al llamado inicial de Dios. Mire lo que dice ahí. Respondemos al llamado inicial de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la primera característica que debe tener un discípulo es cómo responde cuando Dios lo llama. ¿Listo? Y esto es fundamental para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. La segunda característica que ustedes encuentran, la ven en la diapositiva, y dice, deseo por conocer lo que Dios dice. Deseo por conocer lo que Dios dice, ¿cierto? Entonces, ojo que ya el Señor nos llamó y yo respondí de manera inicial, ¿cierto? Pero yo tengo anhelo por saber quién es Dios. Yo tengo un deseo en mi corazón por conocerle profundamente, o simplemente me parece que la iglesia es un buen lugar para ir, o me gusta interactuar con algunas personas que van a la iglesia, o tengo por ahí un asunto que cuadrar y pues me toca ir a la iglesia. ¿Sí me hago entender? El propósito principal de un verdadero discípulo es su deseo por conocer lo que Dios dice. Y yo quiero que me acompañen al libro de Job. Job, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En el capítulo 23, en el verso 3. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de Job? Job era un hombre justo, piadoso, que seguía al Señor, que Satanás solicita a Dios probarlo y decirle, le vamos a mandar enfermedad, le vamos a quitar a sus hijos, le vamos a disminuir sus ganancias económicas, lo vamos a pasar por un periodo de prueba difícil, a ver si logramos demostrar que Job te ama, es decir, le decía Satanás a Dios, te ama porque tiene un interés secundario, ¿cierto? Entonces el Señor dijo, no hay problema, vamos a probarlo. Y en medio de toda esta situación, ¿cierto? Compleja y difícil, pues mire lo que dijo Job en el capítulo 23, en el verso 3. No sé si ya está ya conmigo. Busquen su Biblia con calma, no hay problema, yo lo espero. Dice la palabra del Señor. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Este verso me encanta. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Mire, o sea, Job sabe que Dios existe y es consciente de que Dios existe. Pero él dice, en su mente limitada, por supuesto, humana, ¿en dónde estará la silla de Dios? Que si me dijeran es allá, yo hasta allá voy y le digo, Señor, yo necesito hablar personalmente con usted. A veces nos pasa eso de Job, ¿no? Quisiéramos saber exactamente dónde es el lugar. De hecho, hay muchas personas en el mundo que creen tener lugares sagrados donde Dios está. Y se les olvida que Dios es espíritu y que Dios está en todas partes. Pero que sobre todas las cosas, pues está dispuesto a escuchar a sus hijos. Mire el anhelo de Job. Yo sé que Él me respondería. Esa fe, esa confianza, ese deseo de lo profundo de su corazón.
Y ¿sabe qué es lo segundo? Que el Señor a mí me entendería. Por eso es que ustedes y yo como discípulos de Cristo no podemos tener temor para acercarnos al Señor. Si usted tiene una dificultad, un problema, alguna cosa que le preocupa, usted debe saber que el Señor está dispuesto a escuchar lo que usted tiene para decirle. Tiene que ir es en arrepentimiento y fe y acercarse y decirle, Señor, acá está mi situación y mi condición. Jeremías capítulo 15, en el verso 16. En ese momento, Jeremías estaba pasando por una situación difícil. Yo creo que el, 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 el contexto o el tiempo de Jeremías era complejo, ¿sí? Era muy difícil. Quizás usted y yo estemos pasando por un momento así difícil. Mire lo que dice incluso desde el verso 15. Esta es una oración que Jeremías le hace. Tú lo sabes, oh Jehová, verso 15. Acuérdate de mí y visítame. ¿Sí? Y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mire el deseo tan grande que tiene Jeremías de las cosas espirituales, que a pesar de la dificultad en la cual estaba en un proceso de cautiverio o en el contexto del proceso de cautiverio, ¿cierto? Dice, Señor, yo encontré tus palabras, es decir, cuando hallé tu palabra, yo la comí, es decir, comparó el deseo por las cosas espirituales como el deseo que tiene un hambriento por comer. Yo sé que usted y yo hemos pasado en alguna situación por un periodo de hambre en el cual tenemos un anhelo profundo y deseamos comida, ¿cierto? Quizás ha estado usted en una caminata larga o ha estado trabajando bastante y no pudo almorzar y llega un momento en que usted anhela desesperadamente comer, ¿cierto? Piénselo en otro contexto. Usted está muy cansado y no ha podido descansar, no ha podido dormir. Y pasa un tiempo importante y usted también empieza a decir, yo necesito descansar como sea. Ese es mi anhelo y ese es mi propósito. Acá Jeremías nos está diciendo, estamos en el contexto, yo tengo un deseo tan profundo de tus palabras que cuando las hallé, me las devoré, me las comí. ¿Por qué? Porque tu palabra, mire lo que dice ahí, me fue por gozo. Tu palabra me fue por gozo. ¿Cuántas veces nos acercamos nosotros de verdad con ese anhelo por las cosas espirituales o con ese deseo por la palabra de Dios? Entonces, si yo miro la clase de nuevo, sé que un discípulo es alguien que responde al llamado de Dios, pero además que tiene un deseo importante como cuando usted tiene hambre, como cuando usted tiene sueño de las cosas espirituales. Mire, yo sé que usted me entiende cuando yo le digo, a veces hemos estado en ese momento y en esa situación en que nuestros deseos no son espirituales. Queremos otras cosas menos lo espiritual. Pero mire que cada vez que aprendamos de la palabra del Señor, yo sé que nos va a dar hambre y sed. Por eso es fundamental que lo veamos. Luego sigue este punto de acá en Deuteronomio capítulo 6, del verso 5 al verso 7. Yo quiero que me acompañe ya. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Vamos a ir al capítulo 6. El Señor les entrega la ley a los israelitas, les entrega sus mandamientos, ¿cierto? Y mire lo que dice desde el verso 5 del capítulo 6 hasta el verso 9. Mire. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, anhelo, deseo, ¿cierto? Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces pensemos primero cómo amamos nosotros al Señor. Si lo amamos con todo el corazón, cuando el Señor nos pasa por momentos de prueba como el que estamos actualmente, que usted seguramente está en su casa o ha tenido alguna dificultad económica o ya está aburrido por el encierro o está preocupado por el día de mañana, ¿usted sigue amando al Señor en estas condiciones?
¿Usted sigue confiando en Él? Porque Él nos pide que lo amemos de todo corazón. Pero mire que no solamente con el corazón, sino con el alma, es decir, con los sentimientos. Con todo lo que usted pueda sentir, el Señor le está pidiendo que lo ame, ¿sí? Y no solamente eso, sino que le dice con todas tus fuerzas. Nosotros nos esforzamos muchas veces por nuestro trabajo, nos esforzamos muchas veces por nuestra educación, nos esforzamos por nuestra familia, pero cuando el tema es espiritual, como que lo pensamos, ¿cierto? Y decimos, yo de pronto lo aplazo para otro momento, lo dejo para otra circunstancia, no lo voy a hacer, pero el Señor, mire lo que dice acá, es una orden que ames al Señor en esas tres características. Pero ¿cómo hago para amarlo? ¿Cómo hago para desearlo como me está diciendo Deuteronomio? Mire lo que dice entonces acá en el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ok, la palabra de Dios, la ley de Dios, ¿dónde debe estar? Sobre mi corazón. Es decir, yo la tengo que desear de verdad como comida, como dijo Jeremías. Estarán sobre mi corazón, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer para que estén sobre mi corazón? Porque sí, eso suena muy romántico, muy lindo, muy dulce, pero ¿cómo hago yo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las repetirás a tus hijos. Mire lo que dice el verso 7. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y hablarás de ellas estando y andando por el camino, perdón, ahí repetí. Y al acostarte y cuando te levantes. Entonces vamos a mirar todas estas características. El Señor me dice que lo ame con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Eso me está diciendo, ¿cierto? Que de esas tres maneras yo le ame. Bueno, y Señor, ¿y cómo voy a hacer para amarlo así? Si a veces yo amo más otras cosas. Listo, muy bien. ¿Cómo van a hacer? Vas a poner mi palabra, la escritura, lo que yo te he mandado sobre tu corazón. Es decir, vas a intentar que esto se meta en lo profundo de tu alma. Suena muy lindo, Señor, pero ¿cómo lo hago? Bueno, entonces vamos a empezar. Vas a repetir estas palabras ¿a quiénes? A tus hijos. Primera gran recomendación, mis hermanos. Nuestros hijos deben conocer la palabra de Dios de nuestros labios, de nuestra boca. No pretenda usted que solamente escuchen la palabra del Señor cuando están en la escuela dominical, no pretenda que solamente cuando la maestra les habla, que solamente cuando el pastor los busca, no. De su boca tiene que salir la palabra del Señor. Hermano, ¿es en serio? Sí, mire lo que dice ahí. Y hablarás de ellas. ¿De qué? De la palabra del Señor estando en tu casa. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son nuestras conversaciones en casa? ¿Qué es lo que nosotros más decimos? ¿Qué es lo que nosotros más analizamos en nuestra casa? Acá no está diciendo que solo se hable de la palabra del Señor, que sería buenísimo, pero no está diciendo eso, pero se debe hablar. Es que hay personas que en su casa la palabra del Señor no se habla. Cuando ustedes salen de un culto, un domingo, un martes, un jueves, ustedes tienen un segundo para hablar entre ustedes y decir, venga, esta palabra del Señor fue edificante, me confrontó, me exhortó, y hablan en su casa de la palabra del Señor. Es una buena pregunta e interesante para que le empecemos a meditar nosotros en nuestro corazón, ¿cierto? Siguiente, no solamente la vamos a repetir a nuestros hijos y la vamos a hablar en nuestra casa, sino que vamos a hablar de ella cuando vayamos por el camino. Cuando usted va en Transmilenio, cuando va en el bus, o cuando va en su carro, o cuando va en el taxi, o cuando camina. ¿En qué está pensando usted? ¿En qué estoy pensando yo? ¿Estamos pensando en la palabra del Señor? Hermano, pero parece una exageración. No, lo que pasa es que el Señor quiere que estemos envueltos en las cosas espirituales. Nosotros no podemos amarle de todo el corazón, con todas las fuerzas y con todo el alma, si no hacemos un ejercicio nosotros de buscar la palabra del Señor. Mire lo que dice acá. Y al acostarte, lo último que hacemos en el día es meditar en la palabra del Señor. Y cuando te levantes, es decir, meditamos en la palabra del Señor cuando arranca el día, cuando todo está por empezar o definitivamente no lo hacemos,
¿cierto? Es fundamental que tengamos en cuenta esto para nuestro corazón. Miren lo que dice acá. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Imagínense que el pueblo de Israel, él tenía una costumbre y era que versos de la palabra del Señor aparecían en las muñecas de ellos. Ellos escribían un verso y tenían como unas especies de, ¿cómo decirlo? Como de pulseritas donde guardaban la palabra del Señor. El problema es que eso se nos puede volver tradición, pero el objetivo de que estuvieran ahí era que en cualquier momento yo podría sacarla y leerla. Imagínense ese nivel de compromiso. Y estarán como frontales entre tus ojos. Ellos tenían una cajita donde guardaban la Torah y recordaban específicamente las palabras del Señor. Incluso usted puede ver judíos actualmente que llevan una cajita de madera acá. Imagínense, era una orden del Señor, ¿cierto? Quizás usted no se tenga que poner la cajita, ¿cierto? O quizás usted no tenga que andar con una pulsera, pues porque en estos momentos de tecnología tenemos otras posibilidades. Usted la puede llevar en su maleta, la palabra del Señor, la puede llevar en su celular. Pero a lo que hace referencia a esto es más allá de donde esté la palabra del Señor, es si yo estoy en contacto con ella todo el tiempo. Entonces, un discípulo de verdad anhela la palabra del Señor de forma importante. Entonces, deseo de Job, oración de Jeremías, y mire lo que el Señor les pide al pueblo de Israel en Deuteronomio. Un compromiso con los hijos, un compromiso de hablarlo en la casa, cuando voy por el camino, cuando me levanto, cuando me acuesto, en mis ojos, en mis muñecas. Y dice acá, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Casi que todo el entorno del pueblo de Israel tenía que ver con la ley del Señor. Yo le pregunto, ¿un discípulo de Cristo, su entorno tiene que ver con el Señor? ¿O hay otras cosas que me llaman más la atención? ¿O hay otras cosas que me gustan más? Amén. Así que esto es fundamental para que lo tengamos en cuenta. En esta siguiente dice que en Romanos capítulo 10, verso 17, que yo sé que ustedes han escuchado bastante este texto, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces yo me he encontrado con personas que dicen, hermano, a mí me falta la fe. Yo no tengo tanta fe. Yo quisiera creerle más a Dios. Yo quisiera acercarme con mayor confianza a lo que Él me dice, a lo que Él busca para mi vida. Entonces yo le preguntaría, ok, ¿qué tanto escucha usted la palabra de Dios? ¿Sí? Y el escuchar la palabra de Dios no solo tiene que ver con los mensajes que usted escucha, que son una bendición, ¿sí? No debe escuchar mensajes. Ni con la radio cuando usted pone de pronto una emisora cristiana que le cuenta la palabra de Dios, sino cuántas veces usted toma este libro, lo abre y lee y se hace en su mente y en su corazón la pregunta de qué me está diciendo Dios hoy a mí. Esta palabra tiene el propósito de enseñarnos, y no solamente de enseñarnos, sino de contarnos lo que Dios ha revelado a su pueblo. Entonces, sí, tenemos falta de fe y tenemos disminución en nuestra confianza en el Señor, es porque nos falta escuchar más su palabra. Por eso es que el Señor le decía, mire, háblela en la casa, háblela cuando se levante, háblela cuando se acueste, háblela a toda hora. Es fundamental que usted la hable a todo momento. Eso hace que nuestra fe sea creciendo, ¿sí? En estos días que estamos en cuarentena, que usted de pronto tenga la posibilidad en su casa, lea más la palabra del Señor, acérquese más, estúdiela más, porque esa es vida, vida para nuestra alma. Amén. Y mire lo que dice el último verso de esta parte, está en 1 de Pedro, capítulo 2, ¿cierto? 1 de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Cuando un niño nace, ¿cierto? Y nosotros allá lo recibimos, sale del parto, lo llevamos a su proceso de adaptación, neonatología, le miramos todo, ¿cierto? Su cuerpecito, a ver si está bien. Luego lo abrigamos, ¿cierto? Y lo llevamos a la mamá porque el niño empieza su vida y quiere comer, tiene hambre, necesita alimentarse, ¿cierto? Y ustedes se han dado cuenta que un recién nacido, incluso durante el primer año,
El niño tiene la característica de llorar cuando tiene hambre. Es decir, está deseando profundamente ese alimento. Dice el apóstol Pedro, nos enseña, deseen, anhelen, quieran, busquen como niños recién nacidos. Y nos pone un ejemplo muy lindo. La leche espiritual no adulterada. No puede pasar un día, mis hermanos, sin que usted y yo nos acerquemos a la palabra del Señor y la anhelemos, la deseemos, porque esto es fundamental. Porque esto es lo que nos va a hacer entender más profundamente lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué otra consideración bíblica es importante como el distintivo, como la marca de un discípulo? Y mire esta que dice acá, la separación de los estándares del mundo. Y esto es fundamental y quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Ustedes y yo sabemos que nosotros tenemos una nueva ciudadanía y que nuestra ciudadanía, es decir, pertenecemos a otro país. Usted no solo es colombiano, ¿cierto? O venezolano, o ecuatoriano, o el que me esté escuchando, no interesa cuál sea su nacionalidad. Si usted es de Cristo, tiene una nueva nacionalidad, ¿cierto? Usted dice, uy, pero me cuestan las tentaciones. Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10, en el verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, no va a venir algo que usted diga, uy, esto es imposible de soportar. Esto es algo que yo no logro esquivar. Sino, pero mire lo que dice acá, pero fiel es Dios. Es decir, si yo soy discípulo de Él, mire la promesa que tiene para mi vida. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, usted me puede decir, como hijo y discípulo del Señor, hermano, a mí me atrae el mundo, a mí me gustan las cosas del mundo. Eso es porque seguramente su carne necesita morirse, ¿cierto? Y nacer de nuevo. Y usted me dice, hermano, yo sé que soy un hijo del Señor, sé que el Espíritu Santo vive en mí, pero me cuesta. Entonces usted tiene acá una promesa, ¿sí? Como yo soy un ciudadano del reino de los cielos, yo sé claramente que cualquier tentación que venga a mi vida no va a ser más fuerte que yo. Es que, hermano, a mí me cuesta el cigarrillo, porque he fumado durante 10, 15 años antes de ser cristiano. A mí me cuesta la rumba, me dirá otro. A mí me cuesta el licor, ¿cierto? Otro me dirá, yo soy muy lujurioso, ¿cierto? Otro dirá, yo tengo un problema con la mentira. ¿Sabe una cosa? El Señor le dice, si tú eres mi discípulo, ninguna de esas tentaciones es más grande de lo que tú puedes soportar. Verdadero discípulo sabe que el Señor es fiel en guardarnos de la tentación. Y por eso es que nosotros nos esforzamos y hacemos de nuestra vida, y ya lo vamos a ver más abajo, un ejercicio de dominio propio. ¿Para qué? Para decir claramente a las personas que nos están viendo, yo realmente soy una criatura distinta, diferente. Yo no soy exactamente igual. Yo tengo otra manera de ser. Y mire lo que dice ahí en la siguiente carta, en 2 Corintios, en el capítulo 5, ¿cierto? En el verso 17. Si quiere acompañarme, un segundo. 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Mire lo que dice ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo primero. Entonces, si yo soy de Cristo, usted no puede seguir siendo el mismo. No se puede. Si usted es el mismo, es porque no ha sido regenerado por el Señor. Uno dice, esa palabra es dura. Sí, es dura y es fuerte, pero nos confronta, ¿cierto? Nos pone ante el espejo de la palabra del Señor y nos dice, venga, usted, ¿cómo está? ¿Cierto? Entonces, primero acá, y mire lo que dice ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
Eso no quiere decir que ahora usted va a dejar su casa y usted va a conseguir una casa nueva, que usted va a dejar el sillón que le gusta y va a conseguir uno nuevo. No, habla de las características humanas, personales y carnales que atacan su corazón y que han atacado su vida durante mucho tiempo, durante el tiempo cuando no estábamos dentro de las cosas espirituales o no habíamos reconocido, ¿cierto?, nuestra ciudadanía espiritual. El Señor quizás permitió durante mucho tiempo que nosotros estuviéramos alejados y en su voluntad nos llamó cuando Él quiso. Entonces, en nuestra vida anterior a ese momento de llamado, ¿cierto? Pues usted y yo teníamos una vida desordenada, una vida de pecado, una vida vacía. El Señor le está diciendo hoy, hey, eso al pasado pisado, como dicen por ahí los adagios populares. Nada que ver con esta nueva vida. Es aquí que todas las cosas yo las hago nuevas. Por eso usted ve personas realmente transformadas por la obra del Espíritu. Es decir, personas que han sido cambiadas. Yo soy un hombre nuevo, yo actúo de una manera diferente. Estoy dispuesto a hacer otras cosas por el amor que tengo por el Señor. Estoy dispuesto a sacrificarme. Antes golpeaba a mi esposa, ahora la amo con todo el corazón y estoy dispuesto a servirla. Todas esas características hablan de que la obra de Cristo en nosotros nos genera un cambio especial. Entonces, ojo a esto, ¿qué es un verdadero discípulo? ¿Qué es un discípulo de Cristo? ¿Cuál es la marca de un discípulo? Una persona separada de los estándares del mundo. No podemos seguir siendo iguales. No, mis hermanos. No podemos pretender que nuestro cristianismo sea falso o que digamos que estamos profesando ser hijos del Señor y que estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el Señor nos va a librar de esas tentaciones porque somos sus hijos. Cuarto punto. Un discípulo de Cristo es autodisciplinado. Amén. ¡Wow! Fuerte. ¿Qué está diciendo ahí? En Gálatas, en el capítulo 5, yo sé que los que han leído esa porción se acuerdan, habla sobre los dones espirituales, ¿cierto? Si usted va al verso 22 y al verso 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y aparece una característica importante que se llama templanza. Si usted va a revisar cuál es la definición de templanza, se dará cuenta que templanza tiene que ver con el dominio propio. Yo soy capaz de controlarme frente a cualquier situación. El dominio propio es una característica de un cristiano. Por eso es que por más que alguien le insista y quiera que usted tenga un ataque de ira, usted dice, Señor, ayúdame a controlar mis deseos humanos y carnales que quieren explotar en este momento. Tengo dominio propio, ¿cierto? Usted que de pronto me ha dicho que lucha contra todas estas cosas que mencionamos hace un momento. Usted dice, Señor, el fruto del Espíritu es el dominio propio, es la templanza. Yo necesito que usted me ayude a tomar decisiones definitivas en ti contra el pecado. Entonces, la autodisciplina hace parte de las características más importantes que tiene un discípulo de Cristo. Y mire lo que dice ahí en la siguiente parte, en Mateo, en el capítulo 16, verso 24, que es un texto que yo sé que también han escuchado bastante, pero que es bueno repetir. Mire lo que dice acá. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo sé que muchas veces quisiéramos que esto fuera un boleto de entrada a algún lugar y ya. Quisiéramos que fuese más fácil. Pero mis hermanos, esto es una actividad diaria. Todos los días nos tenemos que negar a nosotros mismos. Nos tenemos que negar a nuestra carne, nos tenemos que negar a nuestros deseos mundanos, nos tenemos que negar muchas veces a nuestras actitudes incorrectas, nos tenemos que negar a nuestro deseo de pecar,
Incluso tenemos que negarnos a, por ejemplo, a la pereza que nos da para leer la palabra del Señor, negarnos al desánimo que a veces aparece cuando vamos a orar, negarnos a nosotros mismos. Y esto es un sacrificio total que el Señor pide de sus hijos, que es muy importante y vital para nosotros. Un seguidor de Cristo se niega a sí mismo, ¿cierto? Y eso que no hemos visto cómo es nuestro relacionamiento con los demás hermanos, ahorita lo vamos a ver. Si nos queda tiempo, si no, tranquilos, porque esto no es de afán, esto es de ir aprendiendo. Pero es clave para nosotros que usted entienda que usted incluso tiene que negar a sus cosas básicas. ¿Qué quiere decir esto? A veces pasan días y usted no lee la Biblia y usted dice, es que estoy cansado, es que todos los días trabajo mucho. Y eso es verdad, nadie está diciendo que no sea verdad. Pero el Señor le está diciendo que se niegue incluso a su cansancio, que se niegue incluso a su deseo de dormir. A veces nosotros sacamos tiempo y nos trasnochamos viendo de pronto una película o pasando tiempo, o jugando o haciendo otras cosas, incluso haciendo trabajos de la empresa o buscando cualquier otra situación que es importante. ¿Por qué no nos negamos a nosotros mismos y nos esforzamos por el Señor? Amén. Y mire, esto lo quiero confirmar en lo que dice acá en 1 Corintios capítulo 9, del verso 25 al verso 27. 1 Corintios capítulo 9, del verso 25 al verso 27. ¿Listo? Voy a leer a favor de ustedes para que ustedes me escuchen. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Entonces les explico. En el tiempo de los griegos, en Corinto, habían personas que se dedicaban a la lucha. No sé si han visto la lucha atlética y que eso es un deporte que viene de las épocas de los griegos. Entonces, Pablo está haciendo una comparación entre el cristiano y el atleta, entre el cristiano y un deportista de alto rendimiento. No uno que solamente le gusta el fútbol o no, uno de alto rendimiento. Y hace la comparación entre los dos para que entendamos. Mire lo que dice aquí. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Entonces, usted sabe que una persona que está en un deporte específico cuida su dieta, cuida de dormir perfectamente, está pendiente de cuáles son las actividades que debe realizar, ¿cierto? Pero mire lo que dice aquí Pablo. Ellos, es decir, los que luchan, los que están en el deporte, a la verdad, para recibir una corona corruptible, una medalla, un trofeo, lo que sea, eso se va a acabar, eso es corruptible. Pero nosotros, ¿cómo así, Pablo? ¿Yo también me tengo que abstener de ciertas cosas? Claro que sí. Nosotros estamos detrás de una corona incorruptible, de una medalla especial que se llama el reino de los cielos, la gloria del Señor. Allá está nuestro objetivo. Entonces, si un atleta se abstiene de hacer ciertas cosas por lograr ese objetivo, ¿cierto? Si un atleta se está esforzando, perdónenme la expresión, esforzando para lograr los objetivos de su corona, ¿cierto? Y va a recibir una corona que en algún momento otro le va a romper el récord o se va a quedar por allá en un museo. ¿Cuánto más nosotros que estamos anhelando la corona celestial? ¿Cuánto más nosotros que anhelamos las cosas espirituales? Mire lo que dice el verso 26. Así que yo de esta manera corro. Él sigue haciendo un ejemplo, ¿cierto? Dice, no como a la aventura. Es decir, yo no es que salí a trotar y voy mirando, no. Yo estoy entrenando. Estoy en un entrenamiento. Ojo que es un ejemplo, es una metáfora, es decir, es una comparación. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Vuelve a hacer una comparación. El que lucha, o usted ha visto, no sé si ha visto en esos deportes que son complejos, eso no es a la loca, eso no es pegar allá esto sin ningún tipo. Ellos esperan, están pendientes del contrincante, se están moviendo. Mire lo que dice acá Pablo. Yo corro, pero no corro a la loca o no corro a la aventura. Peleo, pero no estoy golpeando el aire como una persona que no sabe, sino que golpeo mi cuerpo. Es decir, yo soy el primero que me tengo que sacrificar por esta corona. ¿Y lo pongo en qué? En servidumbre, al servicio. Una de las cosas que más nos cuestan en este
mundo orgulloso es ponernos al servicio del Señor, de su obra, de los otros. Amén. No sea que habiendo sido heraldo para otros, es decir, habiendo sido un referente para otros, venga a ser eliminado. Y ahí les pongo el ejemplo, no sé si escucharon esa historia de este ciclista que ganó muchos Tour de France, Lance Armstrong. Él ganó varios, tenía un récord de una cantidad de títulos obtenidos, pero resulta que él fue descubierto que durante la competición había dopaje, ¿cierto? Y ese dopaje pues obviamente le daba unas condiciones adicionales para cumplir en la competencia que lo llevaron a ser campeón. Yo me acuerdo en mis épocas que cualquiera que hablaba de Lance Armstrong decía, wow, es el ciclista más importante, es un ciclista con muchas condecoraciones. Quizás en este país que amamos tanto el ciclismo había muchos que decían, algún día yo quiero ser como Lance Armstrong. Cuando se descubrió todo, ¿cierto? Que nos damos cuenta de que definitivamente había estado en un proceso de dopaje, pues ese que había sido nuestro referente, pues, hombre, nos defraudó, nos desilusionó. ¿Sí me hago entender? Por eso es que el hermano Pablo nos está diciendo, mis hermanos amados, el que se debe sacrificar por las cosas espirituales, como si fuera un atleta que corre o que lucha, ¿cierto? Soy yo. Yo tengo que esforzarme por las cosas espirituales. Por eso es que un verdadero discípulo del Señor es autodisciplinado, tiene dominio propio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en algún momento el Señor, como lo dice la palabra de Dios, le dará la corona de vida, no solo a Pablo que lo escribió, sino a los que le aman. Eso lo dice en 2 de Timoteo, en el último capítulo. ¿Sí? Yo he peleado la carrera, he llegado al final, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de vida que el Señor tiene preparado para mí, y no solo para mí, dice Pablo, sino para los que le aman. Si tú y yo somos discípulos del Señor, sabemos que esto es un sacrificio de nuestra carne, sacrificio de nuestros deleites, sacrificio de nuestros quehaceres personales, sacrificio de nuestro descanso a veces. Yo sé que a veces los domingos nos cuesta, ¿cierto? A los que viven acá, por supuesto, porque tenemos conectados de varios lugares afuera de Bogotá, pero a veces nos cuesta, ¿cierto? Buscar las cosas espirituales e ir y anhelar. El Señor nos pide, hey, un buen discípulo es sacrificado, un buen discípulo es autodisciplinado. Muy bien. Y además de eso, miren esta última parte, ya casi acabo, tiene un deseo de buscar, lo estoy señalando ahí en la diapositiva, y motivar a otros discípulos. Amén. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, del verso 5 al verso 6. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Eso es algo que yo le he pedido al Señor. Señor, ponnos a todos en la misma línea. En la línea de no desprestigiar al otro, en la línea de motivarlo en tus cosas espirituales. Ponnos en la misma línea de orar por los otros. Ponnos en el mismo propósito de pedir por los otros. Mire lo que dice ahí. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre les he contado, el propósito final del cristiano es que Dios sea glorificado. Por eso debemos animar al otro. De pronto hay otro que le cuesta más, ¿cierto? No todos son el campeón del mundo, hablándolo en términos deportivos, ¿cierto? Ya vimos esa comparación. Pero podemos animar al otro, no hay que desmayar, hay que seguir, hay que motivarnos. Un buen discípulo está dispuesto a motivar, mis hermanos, no a dividir, a motivar al otro, a animar al otro. Vamos a buscar las cosas espirituales. Amén. Y hay un ejemplo muy lindo que aparece en Hechos, en el capítulo 2, en el verso 42, que muestra cuál era esa unidad que tenía la iglesia primitiva. Dice ahí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina, en la palabra del Señor, en estudiar, en buscar las cosas espirituales, y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Comunión unos con otros.
¿cierto? Si nosotros estamos alineados en la misma estructura espiritual, ¿cierto? Podremos animarnos unos a otros para que los otros sean edificados y para que los otros también reciban, ¿cierto? De parte del Señor. Tenemos que animarnos, sobre todo en estos momentos tan difíciles y complejos, debemos estar unidos, unidos en oración, unidos en propósito, unidos incluso en apoyarnos en otras circunstancias también que ya se han venido haciendo. En eso debemos estar unidos. ¿Para qué? Para que podamos perseverar. Amén. Y en Efesios, que es la última parte ahí, 3, verso 14 al 19, también hay una palabra, Efesios capítulo 3, del verso 14 al verso 19, hay una palabra muy linda. Por esta causa doblo mis rodillas, dice el apóstol Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire lo que hace Pablo, está pidiendo para que el Señor nos dé conforme a las riquezas de su gloria, es decir, nos dé esa capacidad de ser fuertes interiormente por el Espíritu de Dios, no es por nosotros, es por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, yo no sé si ustedes han visto las raíces que a veces se forman en, en las calles, no sé si se han dado cuenta, súper profundas, fuertes y demás, ¿cierto? Y no se sueltan. Oye, qué bueno eso. Y cimentados en amor. Yo les he explicado cómo funciona la iglesia, ¿cierto? La piedra angular que es Cristo Jesús, el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Nosotros estamos parados en la roca que es Cristo, no estamos parados en ninguna otra parte, ¿cierto? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Ahí está otra vez, ¿cierto? Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es uno de esos versos maravillosos y que nos reconforta. Señor, permítenos disfrutar de las riquezas de tu gloria para que nosotros podamos estar arraigados en ti. Amén. Padre, gracias porque tú eres siempre bueno, porque permites estos espacios, Señor, de alguna manera obras, Padre eterno, para que nosotros podamos seguir en contacto y podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias porque tu palabra ha sido buena y misericordiosa y ha fluido de manera singular y maravillosa en nuestros corazones. Permítenos que esta palabra, Señor, que hemos aprendido, no solamente haya sido útil para saber algo nuevo, sino que haya calado en lo profundo de nuestro corazón con el propósito de que genere en nosotros actos, evidencias y acciones totalmente nuevas, Señor. Gracias porque sabemos que en ti, solamente para ti es la gloria. Bendice a mis hermanos, Padre, que están en sus casas. Gracias por la disposición que han tenido para aprender de ti, Señor, y que sigamos en este mismo propósito que es darte la gloria, Señor, y conocerte aún más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fue un placer verlos, mis hermanos. Bendiciones. Que estén muy bien. Dios les bendiga y feliz noche.